En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de optimización un poquito más complicado. Salió en un examen de la UNED de hace no muchos años. Os leo el enunciado. Se desea construir una ventana rectangular rematada en la parte superior por un triángulo equilátero, tal como se muestra en la figura. El perímetro total de la ventana completa ha de ser 9 metros. Nos pregunta qué tamaño tiene que tener la base de la ventana para que su superficie sea máxima. Bueno, lo primero aclararos la forma de la ventana. Tiene 5 lados, que son estos, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, esto no es un lado, esto lo he dibujado yo. Y si os fijáis, como el triángulo es equilátero, es decir, tiene todos los lados iguales y la base de la ventana la he llamado 2x, que es lo mismo que la base del triángulo equilátero, pues estos dos lados tienen que valer 2x. Por lo tanto, los lados de la ventana son 2x y 2x, 2x e y. Tiene 5 lados. Como siempre, una vez que hemos definido nuestras incógnitas, como veis, he dibujado también aquí la altura del triángulo equilátero y he metido la altura h. Ahora veréis por qué. Lo primero, como digo, es escribir la función que queremos que sea máxima, que en este caso es el área. Nuestra figura está formada por un rectángulo y un triángulo equilátero, por lo tanto el área va a ser el área del rectángulo, base por altura, 2x por y, ahí está, y más el área del triángulo, que es un medio de la base por la altura, es decir, un medio de la base, que es 2x, un medio por 2x es x, y por la altura h, por lo tanto me queda x por h. Tenemos que hallar el máximo de esta función. Como veis, el problema es que nos depende de 3 variables. Nosotros solo sabemos calcular el máximo de funciones que dependen de una variable. Por lo tanto, el siguiente paso es relacionar las variables. Las vamos a relacionar de dos formas. Por un lado, aprovechando el dato del enunciado que nos dice que el perímetro tiene que ser 9, pues el perímetro de la ventana va a ser 2x más y más 2x más 2x más y, es decir, como veis aquí, 6x más 2y. Luego ya tenemos ahí una ecuación que nos relaciona las variables x e y. Ahora vamos a buscar otra que nos relacione la variable x con h, para lo cual me fijo en este triángulo, que es un triángulo rectángulo, y aplico el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a suma de catetos al cuadrado. Pues lo he hecho aquí. Hipotenusa al cuadrado igual a suma de los catetos al cuadrado. Operando, me queda que 4x cuadrado es igual a h cuadrado x cuadrado, y despejando h, como veis, me queda que h cuadrado es 3x cuadrado, por lo tanto h es la raíz cuadrada de 3x cuadrado, que es raíz de 3 por x. Bien, de la primera ecuación he despejado 2y, porque si os fijáis en la función donde tengo que sustituir, tengo 2 por y, luego 2y es 9 menos 6x. Por lo tanto, al sustituir estos valores aquí, me va a quedar 2y por x, que es 9 menos 6x por x, ahí lo tenéis, más x por h. Como h es raíz de 3x, pues me va a quedar x por raíz de 3 de x, que es raíz de 3x cuadrado. Bueno, he ordenado esto en forma de polinomio. Como veis, término en x cuadrado, tengo por un lado raíz de 3 y por otro lado x menos 6x es menos 6x cuadrado. Por lo tanto, si sacáis factor común cuadrado a la x cuadrado, os va a salir raíz de 3 menos 6. No sé muy bien lo que he dicho, pero lo que quería decir es que si sacáis factor común a x cuadrado, os va a quedar raíz de 3 menos 6 por x cuadrado. Y luego el término en x, como veis, 9 por x, 9x. Luego ya tenemos una función que solo depende de la variable x. Por lo tanto, podemos perfectamente calcular el máximo. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, la derivada primera es una derivada polinómica muy fácil. 2 por raíz de 3 menos 6 por x más la derivada de 9x, que es 9. Como queremos estudiar el signo de esto, igualamos a 0, despejamos x, es muy fácil, el 9 pasa al otro lado, menos 9, y esto pasa dividiendo. Y aquí lo que he hecho es racionalizar, es decir, he multiplicado numerador y denominador por raíz de 3 más 6. Arriba me queda menos 9 por raíz de 3 más 6 y abajo me queda una suma por una diferencia, es decir, cuadrado del primero, cuadrado de raíz de 3 es 3, menos cuadrado del segundo, cuadrado de 6 es 36. Bueno, operando os queda esto y simplificando os queda esto. Por lo tanto, este ya podría ser mi resultado porque solo me da 1, pero voy a comprobar que efectivamente ahí se produce el máximo. La solución sería que la base de la ventana, que para nosotros es 2x, pues es este número multiplicado por 2,
lo que os he recuadrado ahí. Vamos a comprobar ahora que efectivamente ahí hay un máximo, para lo cual nos cogemos el valor, que es aproximadamente 2,11, y probamos el signo de la derivada primera, tanto en esta zona, es decir, para valores más pequeños que 2,11, como en esta zona para valores mayores que 2,11. He cogido 0 y 3. Si os metéis en la derivada primera con esos valores, pues si os metéis con 0, aquí os queda 0, más 9 os queda 9, y si os metéis con 3, os queda 6 por raíz de 3 menos 6 más 9, lo tenéis hecho aquí, que os da negativo. Por lo tanto, en esta zona la derivada primera es positiva, es decir, la función es creciente, y en esta zona la derivada primera es negativa, es decir, la función es decreciente. Por lo tanto, efectivamente aquí tenemos un máximo relativo, ya que es un punto de cambio de crecimiento y además anula la derivada primera. Por lo tanto, efectivamente en X tenemos un máximo relativo, por lo tanto esta es la solución, luego la base de la ventana tiene que valer esto de aquí. Como siempre, si tenéis alguna duda, podéis escribirme a esta dirección de correo y os contestaré lo más rápidamente posible.